Buenos días, mis queridos amigos. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial. Ayer tuve el honor y el privilegio de asistir, invitado por la Universidad del Sur de California, mi alma mater, al conversatorio con el fotógrafo ganador del premio Pulitzer, David Hume Kennerly. Él es un fotógrafo excepcional que ha hecho su carrera, porque sigue vigente, en los círculos del alto poder en Estados Unidos y se ha dedicado a tomar fotografías de gran impacto en las altas esferas del poder. Fue un conversatorio increíble, lleno de lecciones, y a mí me llegó me tocó muy profundamente porque comparte conmigo la visión de cada vez más la importancia de los medios audiovisuales, en este caso la fotografía. Aquella frase de que una imagen vale más de 1000 palabras, ayer la entendí más que nunca, y me quedó claro que la importancia del audiovisual, de la fotografía, del retrato, de la pintura, siempre ha estado allí, no es algo de ahora. Ahora está potenciado por las redes sociales, pero siempre una fotografía, una imagen ha creado conmoción, ha tenido consecuencias, y por eso la importancia del buen fotógrafo, que no solamente sea bueno técnicamente, sino que tenga la sensibilidad de plasmar en su cámara el momento preciso. Habló mucho sobre la diferencia entre la composición de la fotografía o la oportunidad de tomar la foto en el momento preciso. Dijo que hay que mantener un balance. Yo no soy experto, hay otros que conocen mejor el tema, pero me llamó mucho la atención esa introducción que hizo, y desde ese momento quedé enganchado con la charla. No me perdí nada y tomé notas cuidadosamente que quiero compartir con ustedes. Este señor empieza haciéndonos unas reflexiones sobre la importancia de la fotografía desde hace mucho tiempo. Y no vamos a hablar de la fotografía, la importancia del retrato. La charla del conversatorio se llamó Los retratos del poder, Portraits of Power. Y es importante tener en cuenta que desde la época de los monarcas, siempre la imagen del monarca se hacía en el momento de su coronación y era la que imponía esa imagen distante del ser superior. De ahí pasa a los Estados Unidos, a la democracia de los Estados Unidos, y empieza a hacer un análisis de cómo la fotografía ha impactado el poder desde el inicio de la República. Empieza hablando de George Washington, nos hace un análisis profundo de la imagen que vemos en el billete de $1 y nos dice pues que él cambia su esquema de afrontar el retrato, que hay muchos retratos de él pintados, en esa época no había fotografía, pero que finalmente no sabemos exactamente cómo era, hasta que no se inventó la fotografía, nunca lo supimos, pero que la manera en que él posaba y miraba directamente a los ojos de quien lo estaba mirando hizo una diferencia frente al esquema monárquico del rey, que mira a lo lejos y nunca ni mira ni puede ser mirado por sus súbditos. Muy interesante. Y ahí arranca. Empieza Hume a hacer un análisis de cómo ha afectado la fotografía a través de la historia, la importancia que tuvo en Washington su retrato, y perdónenme, no es la fotografía, es el retrato. Más adelante habla de el primer presidente que fue fotografiado, que fue John Quincy Adams. De él se tomó una fotografía, pero fue hecha 14 años después de que fue presidente. Cuando fue presidente no había fotografía. Y llega a Lincoln. Probablemente Lincoln es el primer presidente que empieza a usar la fotografía desde su campaña. Y empieza a contarnos un poquito quiénes han sido los presidentes que han sabido usar bien la fotografía. Dice que Lincoln afirmaba que él fue presidente por la fotografía del afiche de campaña y por un discurso muy importante que hizo durante la campaña, pero empezó a tener valor e importancia la fotografía. Más adelante habla de otros presidentes, unos más afortunados que otros en el uso de la fotografía. Theodore Roosevelt, también un maestro en manejar su imagen en la fotografía, otros no tanto, como el presidente Harding, que se ve a veces ridículo. El presidente Calvin Coolidge también se hace tomar unas fotografías que no le favorecen, y así fue más o menos el contexto de su presidencia. No fue muy afortunado este presidente. Después de eso empieza a hablarnos un poco de su carrera y nos toca un tema muy importante, que es cómo fue
la importancia de Vietnam en su carrera. Él empieza a hacer fotografía cuando está la guerra de Vietnam y él se va a Vietnam. Él dice que existe el entendido de que a los soldados no les gusta la presencia de los fotógrafos allá, pero dice que en el caso de Vietnam fue diferente, que él sintió siempre gratitud y buen recibimiento de parte de las tropas norteamericanas en Vietnam. Y él lo hizo por varios motivos. Primero, porque quería saber qué estaba sucediendo allá. Segundo, porque quería mostrarle al mundo lo que estaban pasando los soldados americanos en Vietnam, que sufrieron mucho. La juventud americana estaba en un nivel de confort muy alto y se va a unas condiciones que nunca imaginaron, y eso desbarató a una generación y marcó la historia de Estados Unidos para siempre. Entonces él quiso recoger eso en sus fotografías, y también dice que lo hizo como un homenaje a los otros fotógrafos que habían ido a cubrir y que todavía hoy lo hacen, que cubren eventos de alta peligrosidad y han muerto por docenas en el cumplimiento de su deber. Entonces él quiso honrarlos a ellos al hacer esto. Al regresar, él empieza a hacer un análisis diciendo: vengo de ver lo peor, de ver unas escenas de sufrimiento espantosas, y estas decisiones de lo que la gente hace en el terreno, realmente en un terreno agreste, inhóspito, arriesgando la vida cada minuto, son tomadas por unos señores muy cómodos en sus escritorios en Washington, que no saben ni nunca han experimentado ni experimentarán lo que sufren las tropas en el campo. Y dice: yo quiero fotografiar a esos señores, y empieza a dedicarse a eso. Empieza a hacerle un seguimiento muy cercano a Lyndon Johnson, aunque nunca lo fotografía directamente, y más adelante, cuando llega Nixon, empieza a hacerle unas fotografías al vicepresidente Spiro Agnew, que fue destituido también cuando salió Nixon y fue reemplazado por Gerald Ford. Cuando Gerald Ford asume la vicepresidencia y muy rápidamente asume el poder, él se vuelve su fotógrafo de confianza. Gerald Ford, al igual que Johnson, tiene un fotógrafo personal del que quiere que lo fotografíe las 24 horas. Johnson llegó al extremo, aunque hacía consejos de ministros metido entre la cama en pijama, con los ministros alrededor y el fotógrafo tomándole fotos. Ahí nos mostró las fotografías. Y Ford también, con mucha informalidad, no tanto como Johnson, pero también un presidente más informal, le dijo a Kennedy que lo contrataba para que estuviera de tiempo completo. Kennedy le puso una serie de condiciones para aceptarle esto, y Ford le dijo: bueno, ¿y qué más quiere? ¿Que le preste el avión presidencial los fines de semana o qué? O sea, así serían las pretensiones de Kennedy. Pero hicieron clic, hicieron una amistad muy entrañable, y él habla con mucha admiración y con mucho cariño del presidente Ford. Su tendencia, aunque se declara no partidario de ningún partido, es más republicana que demócrata. Tal vez por su vinculación tan cercana que tuvo con el presidente Ford. Hoy es parte de la junta directiva de la biblioteca presidencial de Ford, o sea que tiene nexos muy cercanos con la familia Ford. Y nos empieza a contar y a dar sus impresiones sobre las diferentes fotografías que le toma. Hace también un homenaje como persona que aprovechó la fotografía al máximo al presidente Kennedy, donde se le toman muchas fotos con su familia. Dice que hay presidentes que involucran a la familia en su gestión, otros no tanto, que Kennedy la tuvo siempre presente. De grandes fotos que le toman a Kennedy y que tienen mucho impacto, hay una donde sale de espaldas en la oficina oval, y parece que estuviera tomando una decisión muy trascendental. Más adelante, cuando lo preguntan qué estaba haciendo, Kennedy responde: no, estaba leyendo el periódico, pero el impacto de la fotografía es inmenso. Estando con Ford, él empieza a estar en contacto con el poder, y repite varias veces durante la charla: los nombres no cambian, en Washington la gente dura para siempre. Y es así como nos muestra al señor Greenspan, que fue después director de la Reserva Federal desde las épocas de Ford, a Dick Cheney también salían todas las fotografías, y así muchos otros nombres que aún hoy siguen vigentes en la política. Hace toda una exhibición de la fotografía durante Ford, lo admira, muestra la informalidad, muestra el carisma que tenía él, y es una cosa muy, muy agradable. Cierra la parte de Ford
con una fotografía muy simpática de Betty Ford bailando encima de la mesa de reuniones de la oficina donde se reúne el presidente con su gabinete, muy graciosa. Ella lo llamó aparte, le dijo: quiero que me tome esta foto porque siempre he querido bailar encima de esa mesa. Se paró y bailó, y la fotografía es muy simpática y da una sensación de que esa familia presidencial tenía un carisma y un calor humano muy particular. Yo no sabía, no tenía eso tan claro. Realmente él se salta a Jimmy Carter, ni siquiera pues lo menciona muy fugazmente. Viene a Reagan, dice que Reagan fue el maestro de la fotografía, que lo supo apreciar más. La fotografía que sale al inicio de este video, donde salen los 5 presidentes, dice que ninguno lo estaba mirando a él, salvo Reagan, que Reagan le hizo el favor de voltearse y dirigirle la mirada, y fue durante la inauguración de la biblioteca presidencial del presidente Reagan. Entonces también tuvo contacto cercano con Reagan. Con Bush vuelve a tener un buen contacto, con Bush padre, y hace una buena amistad con George Bush hijo, con quien también le toman muchas fotografías. También muestra en ese momento las últimas fotos de Nixon como presidente, y hay un momento en que Nixon está saliendo de la Casa Blanca y hace así su signo presidencial, su saludo presidencial era este, muy sonriente, y la gente no entiende por qué en ese momento tan dramático, tan triste, donde sale un presidente que acaba de renunciar, el único presidente que ha renunciado en la historia de Estados Unidos, ¿por qué ese saludo tan alegre? Entonces él explica que en ese momento, que fue muy rápido, cuando se está subiendo al avión, el staff, la gente que trabaja en la Casa Blanca salió y lo aplaudió y estaba despidiéndose de su staff. Fue un gesto de cariño con la gente que le colaboró. No hay que malinterpretarlo como suelen malinterpretarse muchas veces las fotografías. Después de Bush, de Clinton habla muy fugazmente, habla más de Hillary que de Bill Clinton en la presidencia de Clinton, y dice que esa presidencia fue empañada por todo lo de Mónica Lewinsky desde el comienzo, y lo cumplió. Durante toda la charla él dijo que no iba a mencionar por nombre propio al actual presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Después de Clinton habla de George W. Bush, dice que era un hombre de hogar, un hombre de familia. Muestra una fotografía donde el día de las elecciones las hijas están saliendo de la casa en Austin, Texas. Él era el gobernador de Texas, y entonces en medio de todo su única preocupación era que las niñas se pusieran el abrigo porque estaba haciendo mucho frío, dando el mensaje de que era un hombre de familia, preocupado por su familia aún en los momentos más críticos. También menciona el momento en que Al Gore concede la victoria a Bush y una hora después se retracta, y él estaba con Bush en el momento en que lo hace. Ni siquiera era presidente, era candidato, y pues se molestó mucho George W. Bush, diciendo: he took it back, se arrepintió. Entonces le preguntó Kennedy: ¿se arrepintió de qué? Dijo: de la concesión. Y ahí pues se dice que se rieron un rato en la cocina en medio del estrés tan terrible, y muestra también una cara muy amable de George W. Bush, y lo muestra al final en una fotografía que se tomó recientemente, abrazado con Michelle Obama. Dice que Michelle Obama lo quiere mucho a pesar de que están en orillas separadas políticamente. Cuando habla de Barack Obama también habla muy bien, habla de cómo respetó su familia, no quiso exponer a sus hijos a los medios, pero siempre resaltó los valores familiares, mostró su cercana relación con su esposa, y hace una muy bonita semblanza del presidente Barack Obama. Y cierra hablando fugazmente y brevemente del presidente Trump, y hace una anotación que es impresionante. Dice: yo he fotografiado 9 presidentes y a todos los he visto en el momento en que ganan el poder. Inclusive habla de que cuando George Bush papá ganó la presidencia, él le tomó una serie de fotos donde había una lluvia de confeti, y pensó: estas van a ser las mejores fotos de todas, y resulta que después miró y la cámara no tenía rollo. Dice: es imperdonable que eso le pase a un fotógrafo, pero a todo el mundo le pasan esas cosas. Fue muy simpática esa parte. Entonces él dice que ese momento de euforia, en el caso de Trump, no fue así. En el momento en que supo que ganaba, muestra la fotografía que él le tomó absolutamente serio, y detrás de él el vicepresidente Pence, aún más serio, casi que triste. Y dice él que él interpreta, la lectura que hace de esa expresión tanto del presidente como del vicepresidente, es que no esperaban ganar, y que para ellos ganar fue más un lío que una victoria.
pero esa es la interpretación de él. Yo no sé si será cierto, puede serlo. Tuvo un encuentro con Trump por encargo de CNN, donde trabaja actualmente. Le hizo un estudio fotográfico. Trump pidió ver las fotos en el respaldo de la cámara. Eso tiene un nombre, yo no sabía eso. Y cuando las vio le dijo, me veo mejor en su cámara que en persona. Pero es que CNN sucks, CNN es terrible. Entonces Kennedy le dijo, discúlpeme presidente, pero es que yo trabajo para CNN. Entonces le dijo, no, pero usted no, es ella. Sí, pero si usted se refiere a CNN, yo hago parte de eso. Después de esto, cuando se publicaron las fotos, el presidente Trump sacó un par de tweets diciendo que eran las peores fotos que le habían tomado en su vida. Esa describe un poco el carácter y la forma de ser del presidente Trump. Pues bueno, quería compartir esto con ustedes. Es un análisis muy por encima de todo, hay cantidades de información. Yo tomé muchas notas pensando en hacer este video y me alegra mucho poderlo compartir. Acuérdense, no olviden al finalizar este video de ver el botoncito que dice suscribirse, para que se suscriban a mi canal y les lleguen las notificaciones de mis futuros videos. Esta tarde publicaré el de Millonarios, que juega contra el Cali. Y muchas gracias por su atención. Nos veremos pronto y esta noche sale otro video. Disfruté mucho haciendo este video y les agradezco profundamente.